Continuamos con más información. Tenemos turno con el doctor, como siempre los miércoles, más o menos a esta hora. Vamos a tomar contacto con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegra. Julio, bueno, como siempre, buscando información, buscando diferentes temas de interés para conocer en rasgos generales y estar atentos a distintas situaciones. En este caso, elegimos hablar hoy de osteoporosis. Sí, que es una enfermedad muy frecuente, mucho más frecuente de lo que se estima, ¿no es cierto?, en el conjunto de la población, y que en realidad con prevención, que es lo que siempre decimos, se pueden solucionar muchísimos problemas que acarrea esta enfermedad. Que ataca a todas edades y a ambos sexos, pero fundamentalmente, y en esto queremos hacer hincapié hoy, ¿no es cierto?, ataca a las mujeres y sobre todo menopáusicas y posmenopáusicas. Ese es el gran foco de prevención al que hay que, digamos, al que hay que estar atento, y estamos invitando a las mujeres que se hagan estudios anualmente como para saber si están en presencia de esta enfermedad. Repito, cerca de la menopausia y después de esa. ¿Por qué? Porque hay una modificación de hormonas en el organismo por esta situación menopáusica que favorecen la enfermedad de la osteoporosis. ¿Qué es? En realidad, vamos a explicar a la gente que el hueso no es una cosa inerte, sin vida, digamos, un esqueleto de madera que sostiene el organismo, sino que es un órgano vivo. Todo el hueso del organismo es un órgano vivo, como todos los órganos vivos del ser humano, ¿no es cierto? Que tiene, digamos, fabricación y reabsorción, como las células. Nosotros no tenemos las mismas células en la piel que las que teníamos ni el mes pasado, ni el año pasado, ni cuando nacimos. Son permanentemente, se va cayendo y se van naciendo nuevas células, y así con todo el organismo. No tenemos las células de hace 20 años, se van regenerando, se van perdiendo y se van regenerando. Excepción hecha de las neuronas, que por eso cuando uno tiene, que son las células, digamos, madres, ¿no es cierto?, del sistema nervioso. Entonces, esas sí no se reponen. Uno nace prácticamente ya con toda la dotación en el cerebro de las neuronas. Al momento del nacimiento, después lo único que hacen es crecer. Pero, y por eso no se repone, y por eso las enfermedades neurológicas, cuando causan una lesión, son permanentes para toda la vida, porque no se reponen las células. En el caso del hueso sí, y cuando hay, ¿qué pasa en la osteoporosis? El hueso tiene dos partes. Una parte que es una parte blanda, prácticamente, no diría, no es un cartílago, pero está formado por tejido conectivo, por colágeno, ese tipo de tejido que es blandito y que soporta las sales de calcio, y eso es lo que le da la dureza. Todas esas cosas tienen regeneración. Tanto el calcio es permanente, lo que sale de calcio del hueso hacia la sangre y lo que vuelve de la sangre hacia el hueso, como la parte blanda que es el tejido conectivo. Cuando hay mayor reabsorción que fabricación, tenemos menos huesos, o sea, huesos más blandos, y estamos en presencia de la osteoporosis. Repito, entonces, la osteoporosis es una enfermedad que lo que hace es dar fragilidad a los huesos, o sea, se quiebran muchísimo más fáciles, y generalmente esta es la primera manifestación que produce. Por una cosa muy banal, uno se quiebra un hueso, ¿está? Sobre todo mujeres y menopáusicas, repito. Bueno, más o menos esto es la enfermedad. Dicho esto, vamos a decir que esto se puede prevenir, ¿no es cierto? Y tiene gran prevención, y hay medicación también. En la medicación no vamos a entrar mucho porque uno tiene que hacer la consulta, personas alendronatos y algunos otros medicamentos. Pero sobre todo las cosas que tienen que ver con lo que puede hacer la persona, aparte de consultar para saber cómo está su estado de salud, es la vida diaria que lleva para prevenir estas cuestiones. Tener, y vamos a decirla, tener una buena ingesta de calcio, que tiene que ver sobre todo con lácteos, tener una buena ingesta de vitamina D, exposición
moderada al sol, pero tiene que estar todos los días, cuando se puede, un poquito al sol, porque lo que hace es transformar la vitamina D de inactiva, que es como se recibe en el organismo, a vitamina D activa, que es la que favorece el depósito de calcio en el hueso, ¿no es cierto? Y el metabolismo del calcio. Ejercicios físicos programados, por supuesto, tener una buena postura, digamos, no solamente estar sentado, bien sentado, sino toda una postura al caminar, una postura al acostarse, una postura al estar sentado. Esto también favorece muchísimo. El ejercicio, repito, favorece muchísimo, la dieta y el sol. Estas son las cosas fundamentales. Hay alimentos que en realidad hay que tratar de evitarlos, como son la sal, porque cuando uno tiene una ingesta grande de sal, hay un intercambio, y esto se produce en el riñón, de sal por calcio, para eliminar sal, y esto es dañino para el hueso. El alcohol en exceso, la cafeína en exceso, estos alimentos son dañinos para el metabolismo del hueso. Y sí, por supuesto, digamos, favorecen, como te dije, los lácteos en toda su forma, las verduras de hoja como la espinaca, legumbres, pescados, los cítricos, que son ricos en vitamina C, los frutos secos, almendras, nueces, todos los frutos secos. Estos favorecen muchísimo el mejoramiento y la no aparición de la osteoporosis. Hay un estudio, como decimos siempre, entre los que proclamamos, digamos, que sobre todo las mujeres que deben hacer, dijimos varias veces, el tema para la prevención del cáncer de mama, lo que había que hacer, el Papá Nicolau, todas las demás cuestiones, y hay uno que hay que anotar que es para la osteoporosis, que hay que hacer una vez al año también, y esto se llama densitometría. Es una radiografía especial del organismo que lo que mira, como su nombre lo indica, es la densidad ósea, la cantidad de hueso que tenemos, valga la redundancia, en el hueso. Claro. ¿Se entiende? Sí. La cantidad, la parte dura, digamos, claro, del hueso. Bien. Y que no estemos en el balance que te explicaba al principio, en una mayor reabsorción que la fabricación que estamos teniendo. Entonces empieza a hacer huesos más débiles, más transparentes, más debiluchos, y se quiebran fácilmente. Claro. Bueno, esto es más o menos, vuelvo a repetir, la densitometría. Es uno de los estudios que hay que hacerse. Las mujeres, sobre todo, y cercanas a la menopausia, muchísimo mejor, digamos, casi obligatorio una vez por año, una densitometría. Junto con la mamografía, junto con el Papá Nicolau. Diría, son los tres pilares fundamentales sobre lo que habría que basarnos, ¿cierto? Es la consulta, cuando se hace la consulta en salud, a ver cómo estoy, alrededor de la menopausia y para adelante. Bien. Este es más o menos un panorama, no sé si tienes alguna duda, pregúntame, pero este es un panorama más o menos de lo que sería la osteoporosis, que es muy frecuente. Iba a consultarte esto, sin un estudio como una densitometría, ¿la persona puede detectar, digamos, la presencia de osteoporosis? ¿Tiene algún tipo de síntomas más allá de las fracturas frecuentes? No, normalmente, no. Por eso es necesario hacerlo una vez por año, claro, porque normalmente debuta con las fracturas así frecuentes y no relacionadas con el esfuerzo o con el trauma, digamos así, digamos un golpecito así nomás, te fractura algo. No produce dolores en general. Claro, no tiene síntomas, digamos. No tiene síntomas. Si uno hace un análisis de calcio en sangre tampoco se da cuenta, porque el calcio es fundamental para la vida. Por eso te decía que el intercambio con la sal y esas cuestiones hay que tener muchísimo cuidado, porque el calcio, como ser, te digo, una de las funciones de las más importantes, sirve para las contracciones del músculo cardíaco. O sea que el nivel de calcio debe ser justito y digamos permanentemente igual en la sangre. Eso el organismo se encarga de tenerlo siempre igual. Para eso lo que hace, si uno no está comiendo calcio, bueno, saca calcio del hueso, pero en la sangre tiene que estar siempre igual, porque entre otras cosas te morís, ¿no? Porque las contracciones del corazón tienen que ver con esto. Entonces, por eso digo, medirlo el calcio en la sangre no tiene mucho sentido. Es sobre todo la densitometría
que son exámenes que se hacen en salud, ¿no es cierto? Claro. Y hecho una vez por año, esto nos va a permitir encontrar, si uno lo hace periódicamente, va a encontrar a la enfermedad empezando, siempre, como los demás estudios que hemos dicho. Julio, como siempre, aprovechamos la oportunidad para repasar brevemente las últimas novedades que tienen que ver con esta pandemia, que aunque parezca o quieran que parezca, todavía no termina. No, y están aumentando los casos en provincia de Buenos Aires en esta última semana, después creo que de 20 semanas de bajas y de un par de semanas de meseta, están aumentando los casos, aumentaron el 20%. No son, a los que tuvimos no son números grandísimos. El 20%, el 1000 son 200, entonces entre 1000 y 1200 en el EPC está muy bueno, llegamos a 30.000 casos por semana, por día. Entonces uno parece que fuera poco, pero es muchísimo haber aumentado el 20% en un día. Digamos, yo creo que se está complicando sobre todo la variante Delta, no en enfermedades graves, ni con internación, ni con muertes, lo van a ver, pero sí en cantidad, por lo que venimos diciendo hasta el cansancio, que es muchísimo más contagiosa, ¿no es cierto? La contagiosidad es 120, 130 veces más, y el tiempo que uno tarda es segundos en contagiarse, cuando la variante primaria, la de Wuhan, tardabas 15 minutos. El 80% de la circulación en Capital y Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, 80% ya es variante Delta. Por eso que se ha recomendado, y en esto que vamos a hacer hincapié, hoy en la tercera dosis, que es lo que está en boga en estos días. Porque lo demás viene bastante bien, todas las demás edades se vienen vacunando bien. La tercera dosis se está dando a mayores de 50 años que han sido vacunados con Sinopharm, porque se está viendo que pasados los meses las defensas que produce caen muchísimo y bueno, necesita uno de un refuerzo. Mayores de 50 años con las 2 dosis de Sinopharm necesitan el refuerzo. Bien, que está la vacuna. ¿Qué vacuna? Por eso, esto es mayores de 50 años con Sinopharm. ¿Qué vacuna se está dando? No se vuelve a dar Sinopharm, sino hay que dar vacunas que se utilizan, las vacunas que se dicen de que no son de virus, son de virus no replicativos, que son las de AstraZeneca, la Sputnik, la CanSino. O sea, bueno, esto lo hemos explicado muchas veces, cómo se dividían las vacunas. Las chinas eran vacunas a virus muertos, y Sinopharm es una vacuna china. Entonces hay que dar otra plataforma. La de AstraZeneca AstraZeneca y Sputnik son adenovirus, que es el virus del resfrío común, modificado con una proteína, se pone del SARS-CoV-2, y es lo que le da la inmunidad. Hay que vacunar, o sea, revacunar la tercera dosis con una de estas, no tampoco de ARN. O sea, lo digo con nombre de marca, con AstraZeneca o con Sputnik. Habría que dar la tercera dosis a mayores de 50 años que hayan recibido primera y segunda dosis de Sinopharm. Julio, como siempre... Y después de 4 semanas. Espera que falta un cachito, sí. un segundito. También hay que vacunar con tercera dosis a todos los inmunodeprimidos. Son personas que tengan cáncer, que tengan cualquier enfermedad que disminuye trasplantes de cualquier órgano, porque se dan medicamentos para bajar la inmunidad. Cualquier enfermedad que disminuye las defensas, hay que dar una tercera dosis. Y acá sí tenemos diferencias en las edades. Se puede dar Sputnik o AstraZeneca entre los 18 y los 30, 35 años más o menos. De ahí para arriba hay que dar AstraZeneca solamente. ¿Está? Hasta esa edad. Y en los niños inmunodeprimidos se vuelve a dar la que se dio. En el caso de la Argentina se está dando Sinopharm, se vuelve a dar tercera dosis de Sinopharm. En otros países, y ahora se aprobó en estos días en Estados Unidos y en Europa,
dar para niños de 3 a 11 años Pfizer al tercio de la dosis de adulto, un tercio de la dosis de adulto para niños de entre 3 y 12 años, pero esto es en Estados Unidos o en Europa. No nos confundamos, en Argentina los niños pediátricos, digamos, reciben Sinopharm, y hay que, si se da una tercera dosis, hay que volverla a dar con Sinopharm. Es una ensalada, pero bueno, la pude, en poquitos minutitos la pude completar. Cualquier cosa, alguna duda, me escriben, me preguntan y listo. Bien, Julio, muchísimas gracias, como así siempre. Así clarísimo el esquema que hay que hacer, que hay que utilizar. Bien, muchas gracias, como siempre. Muchísimo. Y estaremos hablando seguramente la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día, hasta luego. Chau, chau. Bueno, el doctor Julio Saleme hablándonos en este caso de osteoporosis y también de las últimas novedades respecto del tema de la pandemia, con una creciente en la cantidad de casos con la variante Delta y con un tema de que algunas vacunas sí, otras no, para algunos tercera dosis, para otros no, para algunas edades una marca y para otros no, pero de esa manera está organizada la vacunación que se viene.